Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos saliendo un poquito atrasado, hubo un corte de luz y algunos problemitas técnicos, pero ya estamos acá para poder tener este momento juntos. Somos los pastores José y Elizabeth Tito del Centro Cristiano Evangélico de Río Colorado, en la provincia de Río Negro, la República Argentina. Un abrazo para cada uno de ustedes que están ahí, aquellos que están esperando de hace ya varios minutos que comenzáramos. Y aquí estamos para comenzar un tiempo de adoración, un tiempo para cantarle a Dios, para cantarle al Señor, también para estar orando, pero también un tiempo para compartir un mensaje, compartir la palabra de Dios, para continuar con el estudio bíblico que comenzamos el día jueves de la semana pasada, y así que vamos a continuar con este estudio bíblico. Por lo tanto, si tenés una Biblia ahí, ya podés ir buscando Primera de Corintios desde el capítulo 10 al 17, es lo que vamos a estar viendo en esta noche, en esta hora, y así que te animo a que busques esa Biblia. Vamos a cantar, vamos a orar a Dios. Un abrazo para todos, saludos para todos los que están ahí. Vamos a cantarle al Señor por un momento y adorarle a Él. Vamos a orar, a pedirle a Dios que Él esté obrando en nuestras vidas en esta hora. Adorarte quiero, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Adorarte quiero, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual
queremos adorarte en esta hora. Queremos proclamar que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres el Señor, que tú estás aquí en medio nuestro, Dios. Tu presencia es real, Señor. En esta hora queremos pedirte que tú estés glorificándote, Señor, y descendiendo con tu poder ahí donde cada uno está, del otro lado, Señor, en su hogar, en el lugar donde se encuentre, solos o acompañados, Señor, que ahí tu presencia también esté. Señor, queremos tener este tiempo de adoración a ti, Señor, este tiempo de búsqueda de tu presencia, Señor, proclamando tu poder, tu grandeza, tu misericordia, Señor. Es bueno poder, Señor, estar contigo. Es bueno adorarte, es bueno cantarte a ti, Señor. También es bueno recibir tu palabra. Y en esta noche, Señor, queremos que también tú estés hablando a nuestros corazones, que tú nos estés hablando a través de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por cada persona que está ahí, Señor, para recibir este tiempo, Señor, de comunión contigo. Gracias, Padre. Te adoramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero seguir cantando. Mi sobrino corta el fondo ahí nomás, el toque, ¿no? Adorar al Señor con las canciones. Saludamos a todos los que están ahí recibiéndonos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios esté bendiciendo a cada uno de los que están ahí recibiéndonos. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré.
cuán grande
grande. Él es un Dios grande, sumamente grande. Qué lindo es poder cantarle y declarar su grandeza. Un abrazo para cada uno de ustedes, familia Herrera, que están ahí, ahí en la Adela, están, sí, tenían un problema técnico. Bueno, nosotros también no podíamos conectarnos, se había cortado la luz y algunos otros problemitas que habían surgido, no podíamos salir todavía al aire y pudimos, gracias a Dios, estar. Que Dios le bendiga, Ana María, hermana, familia Herrera, así en la Adela, todos nuestros amigos de la Adela, los pastores Torrandela también, que están ahí, Analía, su mamá, su hijo, Dios les bendiga también. Oscar, querido, San Bartolomé, un abrazo, Dios te bendiga. Seguramente que también tu mami, Matilde, tu hermano, todos ahí en Punta Alta, por ahí ya estarán por conectarse, conectados o por conectarse. María Ferreira, desde General La Madrid, María, Jorge, un abrazo para ustedes. Acá está el nieto, sigue todavía acá ayudándonos, así que una bendición. Gustavo Brayet, Gustavo Gaby, pastores ahí en Córdoba, bendiciones para ustedes también, un abrazo grande, muy lindo los programas que ustedes me entusiasman. El pastor Gustavo Brayet, que está en Córdoba, él se ha comprometido a hacer un viaje misionero para Río Colorado. Con un grupo, ayer en mediodía estábamos conectados ahí, mandándonos algunos mensajes y también estaba hablando con algunos hermanos, así que y están entusiasmados, así que esperamos que pase este tiempo de la pandemia y que podamos organizarnos y venir también a ayudarnos aquí a Río Colorado, una deuda pendiente. Bendiciones para todas las familias de Córdoba, todos nuestros amigos que están ahí en Córdoba, los misioneros, Torres, la familia Ledesma, bueno, unos cuantos que son nuestros amigos y están ahí en Córdoba. Neji González, desde Pico, me parece, hoy si no me equivoco, creo que sí que están ustedes. Un abrazo y también un abrazo para la Iglesia Jesucristo Rey de Uriburu La Pampa también. Un abrazo, además, Elia, bendiciones para ustedes. Angélica Lemos desde Trenquelao, bendiciones para cada uno de ustedes. Qué lindo poder saber que están ahí, que la familia Binzou mandan saludos a los operadores y Samu, dice. Menos mal que son operadores del internet y no operadores de personas, pobrecitos, porque si no, si fueran como es, médicos que tuvieran que, ay, ¿cómo son los médicos que operan? Cirujanos, ay, pobre gente, ¿no? Bueno, pero ellos están haciendo ahí lo que pueden, pero lo están haciendo bien. Esteban se prepara unos mates, Seba los mates, Samuel toma apunte, nota y los saludo. Y mi esposa está ahí en el celular, así que salúdenla, ella está ahí. Voy a cantar 2 coros más y después vamos a ir si hay algún saludo más lo daremos, después vamos a ir al estudio bíblico que me tiene inquieto, ese estudio bíblico. Si tenés una Biblia, anda buscando ahí 1 Corintios capítulo 1, vamos a ver uno de los problemas que tuvo la iglesia en Corinto y fue el problema de la división. Y vamos a leer 1 Corintios 1, 10 al 17.
hoy voy a cantar. Por las dudas me voy a mover el machete. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y la última canción y vamos al estudio. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra.
porque grande es Jehová nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Qué lindo es poder contar con ese Dios tan grande. Espera que no tire la guitarra porque así puedo agarrar mate y después hay un mensaje. Un saludo a nuestra hija Karen, a nuestro yerno Tomás y a Isabela, nuestra nieta. Se nos forma una sonrisa cuando mencionamos a nuestros hijos y a nuestra nieta. Luciano Barra, Dios te bendiga, amigo. Susana Rosal, sí, está de temprano tratando de poder conectarse, Dios te bendiga. Ella está enviando saludos a su hermana Rita, a Martín, a Claudio, Marcos, a toda la familia, a la iglesia, y bueno, está también deseando algún día poder llegar y estar acá también y estar con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios esté bendiciendo tu vida y bendiciendo a tu compañero ahí. Y adelante, hermana, fortaleza. Francisco, un abrazo. Francisco Parra desde Junín, que Dios te bendiga, que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Una vez más, dice, estoy en contacto contigo, Dios te siga bendiciendo. Un fuerte abrazo para vos también. Mirna, Dios te bendiga, Mirna, bendiciones. Vamos a estar orando también hoy por esta necesidad de tu nietita, de tu nieto, perdón, Mirna, sí, de Maxi. Maxi, pasa que nosotros tenemos nieta y si tengo que pensar nieto me sale nieta, perdón, Mirna, pero sí vamos a orar por el bebé de Pamela, para que también Dios ponga su mano y obre en ella. Bendiciones para cada uno de ustedes, a todos los que están ahí. Tenés salud, hijo. Eso, mi hijo Esteban. Ese es Esteban, esa le hizo la aparición. ¿Fue Esteban o fuiste vos? No. Fue Esteban. Bien, hay que cuidarse. Quédate en casa, no salgas afuera, después tenemos problemas. Bien, Primera de Corintios capítulo 1. El jueves pasado habíamos hablado, estábamos viendo esa introducción y diciendo de que la iglesia, de la iglesia de Corinto, una iglesia que se jactaba de muchos dones, de ministerios, de todo, de muchas cosas. Sin embargo, también tenía sus problemas. Y el apóstol Pablo escribe y habla a ellos, a la iglesia, y habla a los llamados. Y estuvimos hablando de esos llamados, y uno de estos llamados, que era el versículo 9, el último versículo que vimos, era el llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y el apóstol está hablando de tener comunión con Cristo, pero después tiene que decirles, lamentablemente, ahí es donde están teniendo problemas. Así que vamos a leer el versículo 10 al 17 de Primera de Corintios capítulo 1. Lo tenés ahí. Dice la palabra de Dios: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado
acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas, peleas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, otro dice, yo soy de Cefas era Pedro, y otro dice, yo soy de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El que está escribiendo es Pablo, el apóstol San Pablo. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes yo he bautizado, sino a Crispo, a Gallo. No está diciendo que no sea bueno bautizar, sino que no le tocó a él tener que bautizar ahí en Corinto, a unos pocos nada más. Dice, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre, porque a Pablo le estaba molestando esta situación. Dice, bueno, también bauticé, dice, a la familia de Estefanas, también, y de los demás, dice, no sé si he bautizado a algún otro. Tenemos que entender que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, en sus recorridos de predicar el evangelio, de fundar iglesias, anduvo por muchísimos lugares y en todos los lugares se convertía la gente y los bautizaban y muchas de esos bautismos los realizaba el apóstol Pablo. Pero dice, no sé si después muchos más de ustedes se habré bautizado. Dice, versículo 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabra para que no se haga vana la cruz de Cristo. Después ahí va a entrar otro tema que lo veremos en el próximo jueves en el estudio, pero quiero hacer énfasis en este gran problema que estaba teniendo la iglesia. La iglesia en ese entonces, y en este caso la iglesia que estaba en Corinto, tenían muchos ministerios, tenían dones, una iglesia que era grande, una iglesia que era próspera, una iglesia que trabajaba mucho, que hacía mucho por los demás. Sin embargo, adentro había algunos problemas de relaciones entre los hermanos. Y acá hay una contraposición, unidad o división. O estamos unidos o estamos divididos. Y el apóstol les dice previamente, dice, ustedes han sido llamados a la comunión con Cristo. Y comunión es una unión en común con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es la iglesia y nosotros somos la iglesia y formamos parte de ese Cristo y tenemos que vivir en una unidad. Entonces, la unidad de la iglesia, quiero que sepas que la unidad de la iglesia no es una cuestión de algunos pocos. La unidad de la iglesia es una cuestión de los cielos. La unidad de la iglesia es una cuestión de los cielos. Es algo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido formada por Cristo Jesús. Por lo tanto, no somos nosotros los que decidimos unidad o división. No somos nosotros, no debemos ser nosotros los que tenemos que tomar la decisión de si nos vamos a llevar bien o nos vamos a llevar mal. Si vamos a estar bien o vamos a estar peleados. La unidad de la iglesia es una cuestión de los cielos. ¿Sí? El mismo Señor Jesús lo manifestó. Y yo quiero que vayas por un momento a San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. El Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Ahí nos encontramos al Señor Jesús haciendo, antes de ser llevado preso y ser condenado a muerte y ser llevado a la cruz.
él en el capítulo 17, él está orando por los discípulos y orando por toda la iglesia. Y cuando llegamos al versículo 20, vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 23. Y dice lo siguiente, en esa oración el Señor Jesús: mas no ruego solamente por estos, por los que estaban ahí en ese tiempo con él, dice, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esos son los versículos 20 al 23 del Evangelio de San Juan, capítulo 17. Y me llama la atención que apenas en estos poquititos versículos 5 veces se menciona el tema de la unidad. En el versículo 21, desde el 21, 22 y 23, dice, 5 veces se menciona esto. Dice, para que todos sean uno. El mismo versículo dice, también ellos sean, dice, así como tú, Padre, en mí, yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros. Y el versículo 22 dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el versículo 23 dice, para que sean perfectos en unidad. Ahora, si Cristo expresó esto y le preocupó aún en una de sus últimas oraciones, el tema de la unidad de la iglesia, nosotros también tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque por nuestros problemas de razonamientos y de un montón de cuestiones, podemos correr el riesgo de perder el estado de unidad, ¿sí? Somos muchas personas y tenemos cada uno una forma de pensar, una forma de conducirnos, de andar, pero como iglesia tenemos que estar unidos. La unidad en un mismo sentir, dice en la palabra de Dios, en la carta a los Filipenses, en un mismo sentir. Yo pienso, siempre pienso cuando de repente en un transporte público, esos transportes que a veces van llenos de gente, un subte, un tren, un colectivo, que va un montón de gente. A mí me ha tocado andar en Buenos Aires y es ver ahí, de repente uno se pone a observar y se encuentra con personas, un montón de gente ahí, pero cada uno en su propio mundo. Bueno, uno el que está observando, otro está durmiendo, otro quizás está hablando por teléfono, otro está ahí con las redes y cada uno en sus cosas. Van todos juntos, pero no están en una perfecta unidad, porque no están todos con un mismo propósito, con una misma intención. Y la iglesia tiene que tener una perfecta unidad, estar en un mismo sentir, ¿Por qué? Porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. Una sola cosa. En la iglesia, en nuestra congregación, hace un tiempito atrás tocábamos este tema de la unidad. Y hacíamos énfasis en este pasaje para que seamos uno. Y ahí aparecía Milton, uno de nuestros niños en la iglesia, que
que decíamos, ¿cuántos somos? Somos uno, decíamos en la iglesia, y él se ponía a contar todos a cuántos había y me pasaba un papelito diciéndome cuántos eran. No eran uno, y él los contaba todos. Pero, ¿sabés qué? Eso es un niño que contaba cantidad de personas, pero en el concepto, en el espíritu, en la intención, debemos ser uno. ¿Qué problema había ahí en Corinto? Estaban divididos. Y la iglesia no se entiende dividida. No se puede comprender una iglesia si está dividida. No se puede comprender el cuerpo de Cristo si está dividido. No podemos fraccionar el cuerpo de Cristo. Para entender la iglesia, tenemos que conocer a Cristo. Cuanto más conozcas a Cristo, más vas a entender. Más vas a entender la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo formó la iglesia. Cristo formó la iglesia. Dice en la carta a los Hebreos que Jesús es el autor de la fe, y el consumador de la fe. Hay una, a ver, pasame, hijo. Nosotros le pedimos a, ¿este es de Priscila? Sí. Le pedimos a Priscila, es una dibujante de nuestra iglesia espectacular. Ahora lo vamos a poner, esperá que yo quiero verlo primero. Qué lindo, un corazón, un fuego, un montón de gente, la iglesia, y el pasaje de San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23 de la unidad, un mismo sentir, un mismo espíritu, dice. A ver, Esteban, poné ahí para que vea la gente este hermoso dibujo. Después lo vamos a poner lo voy a poner en el Facebook, lo vamos a mandar también. Porque también tenemos que entender eso, ¿no? Bien, gracias Priscila, un abrazo Priscila, y gracias por ser una pequeña dibujando unos dibujos que realmente impactan, tocan el corazón de nosotros. Jesús, el autor y el consumador de la fe, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. El fundamento de nuestra fe. No podemos ser iglesia sin Jesús, sin Cristo. También tenemos un pasaje en Romanos capítulo 8. Quiero leer un pasaje que muchos conocen, Romanos capítulo 8, donde nos habla de que somos más que vencedores por medio de Cristo, pero nos habla de que nada nos puede separar de Dios, nada nos puede separar de nuestro Señor Jesucristo. Dice desde el versículo 34, para resumir, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en Cristo, nuestro ADN es Jesucristo. Él es la iglesia y Él es el que pagó por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y dice el escritor a los romanos: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia de la iglesia.
Por lo tanto, la iglesia tiene que mantener un criterio de unidad, cosa que estaba faltando ahí, en la iglesia, precisamente en la iglesia de Corinto, cosa que a veces falta en nuestras congregaciones, en alguna congregación, o entre congregaciones. Es el Señor Jesucristo el que dejó las bases del reino de los cielos a la iglesia. Y lo hizo a sus discípulos y formó él la iglesia. Él fue su maestro. Él caminó con ellos. El día de ayer surgió con el grupo de los varones el tema de que si Cristo fue maestro o predicador. Sí fue un predicador, pero fue un maestro porque él dejó sentadas esas bases del reino de los cielos y él enseñaba. Y sus discípulos andaban con él y caminaban con él. Un ejemplo, en San Mateo capítulo 16. Vamos a San Mateo capítulo 16 por un instante. Acompáñame hasta San Mateo capítulo 16 y del versículo 13 al 20. Se produce ahí una situación. Hay una encuesta. El Señor Jesús les hace hacer una encuesta. Les hace hacer un trabajo práctico a ellos. Versículo 13 dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos y le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí les larga una pregunta. ¿Y cómo pueden saber ellos si no salen ni a averiguarlo? Ahí yo veo que el Señor les hace hacer un trabajo porque Él era un maestro. Era un maestro. Entonces les hace hacer un trabajo de averiguar, investigan. Y entonces vuelven y le dicen al Señor. Dice, uno están diciendo de que sos Juan el Bautista. Otros dicen de que sos Elías. Otros dicen de que sos Jeremías. O alguno de los profetas. Cada uno tenía un concepto distinto, diferente de el Señor Jesucristo. Por eso yo decía hace un momento atrás, para conocer la iglesia tenemos que conocer a Cristo. Hay mucha gente que puede hablar de Cristo pero sin saber quién es, o algunos inclusive hasta dicen que fue un famoso más de la época y nada más. Para nosotros Cristo es nuestro Señor, Cristo es el que pagó por nosotros, por nuestra salvación. Pero ahí el Señor después les hace hacer un trabajo práctico. Una respuesta, les pide una respuesta personal. Versículo 15 les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y ahí surge Pedro diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí hay respuesta de parte de ellos, de saber quién es, de decirle al mismo Señor quién es. Y el Señor hace una declaración y se alegra y lo felicita a Pedro y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo dijo ninguno de los que ustedes fueron y averiguaron y encuestaron. Esto no te lo dijo ninguna persona. Esto te vino directamente del Padre. Esto te vino directamente de Dios. ¿Y saben qué? Acá en esta historia está donde aún el pueblo cristiano católico ha tomado como la base y el fundamento del inicio de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ahí en esa ocasión les da una declaración a la iglesia. El versículo 18 le dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, y esa roca era Cristo mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, contra la iglesia. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una palabra preciosa que el Señor Jesús les dice, declarándole como el inicio de ellos como iglesia. ¿El fundamento quién? No es Pedro, el fundamento es Cristo. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento de nuestra fe.
Por lo tanto, ahí el Señor dejó sus bases. ¿Por qué? Porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. No te olvides, Cristo y la iglesia son una sola cosa. Gracias. Y si nosotros volvemos a esta iglesia de Corinto, ¿por qué una iglesia que se jactaba de tantos dones, de tantos misterios y de tantas cosas lindas que tenía? ¿Por qué podía estar dividida? Y la verdad es que hay situaciones intereses que llevan a veces a la división de las iglesias. Toda división obedece a algún interés personal. Toda división obedece a algún interés personal. Por lo tanto, no es bueno. Y el Señor les dice a ellos que no tenían que estar divididos. Y el apóstol Pablo le escribe y le dice, me extraña porque he oído que entre ustedes hay divisiones, cuando deberían de estar perfectamente unidos. Y hace 3 grandes preguntas. Y yo quiero llevarte a esas 3 grandes preguntas que están en el versículo 13. La primera pregunta: ¿está dividido Cristo? No. Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Cristo es uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo. Hay un hermoso pasaje, Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, desde el versículo 6 dice lo siguiente: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Cuando dice así, mediante agua y sangre, está hablando de Jesús que Él pasó por el bautismo de agua y también pasó por la cruz. Dice, no mediante, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu de Dios estuvo ahí en el tiempo cuando el Señor Jesús fue bautizado por su primo Juan en las aguas del Jordán. También Dios estaba ahí, el Espíritu estaba ahí cuando Jesucristo pasó por ese momento duro de la cruz, muy fuerte. Ese bautismo de cruz. En Lucas capítulo 12, versículo 50, dice el Señor, expresa en una forma muy de lo profundo, hay un bautismo por el cual yo tengo que ser bautizado todavía. Dice, y me desespero hasta que ese bautismo se cumpla. Y era justamente pasar por la cruz. Vuelvo al pasaje de 1 de Juan capítulo 5, desde el versículo 6 al versículo 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, una unidad en el cielo. Dice, y 3, versículo 8, son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos concuerdan. ¿Por qué? Porque tienen relación entre sí, porque nada Cristo hizo por su propia cuenta, sino en relación estrecha, directa con el Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo daba testimonio de lo que Cristo estaba haciendo. Cristo
pasó por bautismo de agua y pasó por el bautismo de la cruz o por el precio de la cruz y no hay división en Cristo. En una ocasión en San Juan capítulo 11 lo encontramos con que lo acusan y le dicen por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y el Señor Jesús dice, no, ustedes están totalmente confundidos, le dice a los religiosos. En el versículo 17 dice, un reino dividido contra sí mismo no se puede sustentar, un reino dividido contra sí mismo. Y es una gran realidad. Una casa que se divide no prospera. Una empresa que se divide a sí mismo no prospera. Una sociedad que se divide a sí misma no prospera. La iglesia se divide a sí mismo no prospera. Hay un escritor, un autor, un poeta, existió, ya no vive, el famoso don José Hernández, inspirado en versos criollos, y él dice, uno de sus versos dice, los hermanos sean unidos, porque esta es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Y esta es la realidad. Y él se inspiró en la misma, hablando de la ley primera, la ley de la unidad, la ley se inspiró en las escrituras. Y dice, sean unidos, porque si no son unidos, van a venir y los que van a aprovechar son los de afuera. Entonces, Cristo no está dividido. Y Pablo le dice a los corintios, ¿acaso está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. La respuesta es, Cristo no. Y si Cristo no está dividido, ¿cómo podemos estar divididos nosotros? Está tronando, está por llover en Río Colorado. Segundo punto, segunda gran pregunta. Dice aquí la palabra, dice versículo 13, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? La pregunta es, ¿quién pagó el precio de la cruz? ¿Lo pagó Pablo? ¿Lo pagó el pastor Tito? ¿Lo pagó alguna otra persona? ¿Lo pagó Pedro? ¿Lo pagó alguno de los discípulos? ¿Quién pagó el precio de la cruz? El precio de la cruz fue pagado por el Señor Jesucristo. No fue Pablo. Pero ¿qué había? Ahí unos decían, no, porque yo soy de este, porque yo soy del otro, porque yo soy... ¿Por qué tenían que estar haciendo sectores así de esa manera? No, el que pagó el precio por cada uno fue Cristo. Pero no, está bien, uno usa de repente al pastor como un referente, y las hermanas a la pastora como una referente en quien apoyarse. ¿Por qué? Porque es la función que cumplimos como pastores, de repente en algún líder, pero ¿quién es el que pagó el precio por tu salvación? Es Cristo, es Cristo. Por lo tanto, Cristo pagó ese precio de la cruz. Permitime que te lea en Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos capítulo 9, versículo 23 dice lo siguiente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fue Cristo el que pagó ese precio. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Y dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo es el que pagó el precio de la cruz. El mismo Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido
una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y hay infinidad de pasajes, podríamos hacer una lista larguísima. Pero quiero que tengas en cuenta esto. Esa gran pregunta es, ¿quién pagó el precio en la cruz? ¿Acaso lo pagó Pablo? ¿Murió Pablo por alguno? ¿Murió un pastor por alguno? ¿Murió un líder de alguna iglesia por alguno? ¿Murió un apóstol, un profeta? No, fue Cristo el que murió en la cruz. La tercera gran pregunta. Dice, ¿o fueron bautizados en el nombre de Pablo? El bautismo era una cosa muy importante y sigue siendo algo muy importante. ¿Por qué? Porque es una confesión pública, una declaración pública de la fe que uno está profesando y lo que ha recibido y aceptado. Ahora, la pregunta es, ¿a quién represento en el bautismo? ¿Represento al que me bautizó? Yo he escuchado muchas veces a algunos que dicen, no, porque a mí el que me bautizó fue el pastor fulano y el día que ese pastor se muera, porque no quedamos para semilla, ¿eh? También los pastores nos morimos alguna vez. El día que ese líder falte, entonces mi sobrino tiene miedo porque es tormenta. No hagas eso, gesto. ¿Eh? Porque dijiste que los pastores mueren. Ay, sí, no, los pastores mueren. Y sí, porque yo soy pastor. Está preocupado mi sobrino porque dije que los pastores también mueren. Sí, también morimos. También morimos. Hoy estamos y mañana no estamos. Y los sobrinos de los pastores también pueden morir. Los hijos también. ¿Sabe qué? El bautismo es algo importante porque el bautismo es una declaración pública de la fe que uno ha abrazado. Pero a ver, ¿acaso si deja de estar ese pastor que me bautizó, entonces ya no voy a ir más a una iglesia? ¿Ya no voy a seguir más a Cristo? Entonces, ¿a quién estaba siguiendo? Estamos, si yo dejo, quiere decir y no me congrego en ningún lado, quiere decir de que entonces estoy en la misma situación que estaba la iglesia de Corinto, que habían seguido líderes, habían seguido hombres, habían seguido personas que pasan en esta tierra, y no tenía que ser así. Y a Pablo le preocupaba. ¿Por qué? Porque lo que Pablo hacía, lo hacía con pasión, lo hacía con ganas. Entonces, él dice, yo no quiero creer que alguno piense que fue bautizado en el nombre de Pablo, porque aun cuando Pablo bautizó, no bautizó a nadie en el nombre de él, sino bautizó en el nombre de Cristo. Para mí el bautismo es algo muy especial. Nosotros bautizamos en nuestro río Colorado, y me ha tocado bautizar en diferentes lugares y realizar muchísimos bautismos, y cada bautismo es algo especial. Es algo especial. Cuando yo fui bautizado siendo un adolescente, para mí fue algo muy especial y muy fuerte. ¿Por qué? Porque es una declaración pública de que Cristo en la cruz pagó el precio de mis pecados. Entonces, el ser humano, el líder, el pastor, apóstol, profeta, quien sea, el líder que está ahí bautizando, el que está haciendo esa ceremonia de repente, es simplemente un instrumento para que esta persona que se va a bautizar sea bautizada como lo declara la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, somos bautizados en el nombre de Cristo, más aún en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno somos bautizados en nombre de una organización evangélica,
ni en nombre de un pastor evangélico, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de aquel que en la cruz del Calvario pagó el precio por nosotros. Esto tenía que abrirles la cabeza a la iglesia de Corinto y hacerles entender de que no había razón por la cual estar dividido. No había razón por la cual estar dividido. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Porque no debían estar divididos. Pero ¿qué pasa? Yo dije hace un momento atrás, toda división obedece a algún interés personal, de un grupo o de una sola persona. Pero toda división obedece a algún interés personal, porque no estoy de acuerdo con él, porque no me gusta lo que el otro me dijo. Entonces quiero terminar con esto. Unos consejos que están ahí en estos pasajes, en este pasaje del versículo 10 al 17. Consejos, versículo 10. Hablemos una misma cosa. Hablemos una misma cosa. Tengamos un mismo propósito por el cual hablar. El mismo versículo 10, casi al final. Estemos perfectamente unidos, una unidad perfecta. Y ahí nos lleva a dos aspectos. Perfectamente unidos en mente, en la mente, en el conocimiento, tratando de conocer las Escrituras, conocer a nuestro Señor. Si conocemos al Señor, no vamos a estar divididos. Y también perfectamente unidos en nuestro parecer, en nuestras opiniones. ¿Por qué? Porque aunque tengamos opiniones distintas, no van a coincidir porque estaremos conociendo a Cristo. Simplemente serán las opiniones de acuerdo al aspecto en que veamos lo que estamos tratando. Justamente con los varones estamos haciendo sobre Jacob y sale un montón de opiniones y de conceptos re lindo que cada vez nos amplía más. Qué lindo esto es. Versículo 11, al final, dice, he oído que hay entre vosotros contiendas. Entonces, el consejo, que no haya contiendas, peleas, es lo mismo. Sin peleas. Yo no tengo por qué pelearme con mi hermano. Yo no tengo por qué pelearme con el pastor. Yo no tengo por qué pelearme con nadie. Yo tengo que seguir a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te olvides nunca. Hebreos 12:2. Sin contiendas, sin peleas. Por último, el último consejo. En el versículo 17, que es el paso, es el puente a entrar al tema que veremos el jueves que viene. Dice el versículo 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabiduría humana, con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, predicar el Evangelio, el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz es, por un lado, poderoso y por el otro lado, sencillo. No se necesita grande elocuencia para decirle a aquel que está, a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y pueda decirle al Señor, Señor, no quiero más vivir teniendo en mi corazón cosas que me lleven a contiendas, a divisiones, a celos, a iras, a buscar a Dios. Corre a buscar a Dios. Porque Cristo no se dividió. ¿Sí? Y no quiere que esté dividido. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno que está ahí del otro lado, Señor, recibiendo tu palabra en esta hora, recibiendo el mensaje,
siguiendo el programa, Señor, en directo o en forma diferida, Señor. Pero en el mismo instante donde esté recibiendo, Señor, esta oración, yo te pido, Dios, que tú estés llegando ahí, a ese hogar, a esa casa, a esa persona, a esa familia, Señor. Y tu bendición esté sobre ellos. Señor, este tiempo de quedarnos en casa, este tiempo de la cuarentena, Señor, nos lleve a reflexionar en esta palabra, Señor, en este estudio de hoy, Señor, en el que no tenemos por qué nosotros estar divididos, que tú no nos has autorizado, Señor, a mantenernos divididos, Señor. Señor, hay infinidad de congregaciones, cada uno con su propio estilo, Señor, pero no tiene que haber divisiones entre nosotros. Ni aún dentro de una misma congregación, que no haya divisiones entre nosotros. Señor, que tu bendición, Señor, esté sobre cada vida, sobre cada uno que está ahí. Señor, que tú puedas animar y alentar a aquel, Señor, que por fue malentendido por alguien o maltratado por alguien. Señor, no sabemos, pero Señor, sabemos que tú puedes restaurar esto también. Y que cada uno pueda poner sus ojos en ti, Jesús, y seguirte a ti con fidelidad, serte fiel a ti. Porque tú, Señor, vas a venir a buscar una iglesia que te sea fiel. Padre, en el nombre de Jesús te pido por aquellos que han pasado alguna experiencia difícil, Señor, tal vez en alguna congregación y les hizo quedarse, Señor, en su casa. Señor, que ahora este tiempo sea tiempo de fortalecerse, de tomar nuevas fuerzas y comenzar de nuevo. Señor, y que aquellos que nunca pasaron por esta experiencia, que también esta palabra nos sirva, Señor, para no abandonarte jamás, Señor, para que podamos ser perfectos en unidad, para que el mundo pueda creer que tú eres el verdadero Dios y el verdadero Cristo que has pagado el precio en la cruz. Pedimos en esta hora por las necesidades. Señor, te rogamos que tú pongas tu mano, Señor, sobre Alejandra, que está allí en Chile, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, reprendemos, Señor, ese tumor en el estómago, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y que haya sanidad en ese cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú pagaste por esa enfermedad también, Señor, en la cruz del Calvario. Te rogamos, Señor, oh Dios, por el pequeño Maxi, Señor, oh Dios, de Pamela, Señor, y de Silvio. Padre, te rogamos que tú pongas tu mano, Señor, sobre esa criatura, sobre ese bebé. También, Señor, seguimos pidiéndote por Josefina, por esa bebé, Señor, que pronto, Señor, también pueda estar totalmente restablecida también allí en Bahía Blanca también, oh Dios. No, Señor, poné tu mano de poder, Señor. Te pedimos por María Rosa, Señor. Oh Dios, que, Señor, tú puedas, Señor, estar con ella, fortalecerla, Señor, y sanarle, Señor. En el nombre de Jesús, bendecí, Señor. Oh Dios, a María Rosa, a su familia, bendecí a Alejandro, bendecí sus hijos, Señor. Oh Dios, poné tu mano sobre esa familia querida, Señor. Oh Dios, te rogamos, Señor, que tu bendición, Señor, esté, Señor, sobre Margarita, Padre, y que también, Señor, tú le estés fortaleciendo y quitando, Señor, todo dolor, Señor, de su organismo, Señor, toda enfermedad de su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Y así, Señor, sobre cada uno que pueda estar necesitando un toque de ti, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, tú eres un Dios que sana, que salva, que restauras, que levantas al caído, Padre. Confiamos en ti, te creemos a ti, Padre, y te damos gracias, porque tú eres bueno. Bendecí a cada uno de nuestros amigos que están recibiendo, Señor, esta señal en vivo en esta hora. Te pedimos, Señor, por nuestro querido Miguel Reyes, Señor, que el día de ayer cumplió sus años, Señor. Oh Dios, que tu bendición esté, Señor,
sobre su vida, sobre su familia. También Claudio cumplió en estos días sus años, Señor. Claudio Reyes, Señor, te pedimos que también tú le bendiga, Señor, y así a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga ricamente el sábado ahora estaré mirando todos los mensajes que han enviado. Un abrazo, un saludo para cada uno de ustedes. El sábado a las 20:30 estaremos nuevamente en vivo. Somos los pastores José y Elizabeth Tito del Centro Cristiano Evangélico de Río Colorado en la provincia de Río Negro. Bendiciones. Dios te bendiga.